Hola a todos, mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, con un tema que la verdad, me toca el alma y sé que a muchos de ustedes también les resonará. Hoy vamos a hablar de algo que si lo has vivido, sabes que es una fuerza imparable, una energía que lo mueve todo, un sentimiento que lo cambia todo. Vamos a adentrarnos en el fascinante y a veces abrumador mundo del amor eterno, ese amor que te hace sentir que no puedes vivir sin esa persona especial, ese amor que te grita en cada latido del corazón. Y si el título lo dice todo, hoy el foco va a estar en esa sensación, en ese torbellino que es cuando dices, Queremande es mi amor eterno, no vivo sin ella. Antes de zambullirnos de lleno en este mar de emociones, quiero recordarles algo súper importante, algo que nos ayuda a crecer juntos como comunidad. Si aún no lo han hecho, por favor, consideren apretar ese botón de suscribirse. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre intento traerles contenido que les haga pensar, sentir y, por qué no, sonreír. Y ya que están ahí, denle un pequeño empujoncito al pulgar hacia arriba si les gusta este tipo de contenido, porque su apoyo es lo que me motiva a seguir creando. Muchas gracias de antemano. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Cuando decimos Queremande es mi amor eterno, no vivo sin ella, ¿qué es lo que realmente significa? No es solo una frase bonita, es una declaración de dependencia emocional, de una conexión tan profunda que la ausencia de esa persona se siente como si te faltara un órgano vital. Es un estado mental, un estado del corazón, donde la felicidad plena, la paz interior, incluso la capacidad de respirar con normalidad, parece estar intrínsecamente ligada a la presencia y al bienestar de esa persona. Imaginen un mundo donde cada amanecer, cada rayo de sol, cada canción que suena, está teñido por la imagen y el recuerdo de Queremande. Suena intenso. Lo es. Pero también es la manifestación de un amor que ha trascendido lo superficial, que ha tocado las fibras más profundas del ser. Este tipo de amor no surge de la noche a la mañana. Suele ser el resultado de experiencias compartidas, de una comprensión mutua que va más allá de las palabras, de haber navegado juntos por las tormentas y haber celebrado juntos los triunfos. Es esa persona que te conoce mejor que tú mismo, que sabe cómo hacerte reír con una simple mirada, que te consuela sin que tengas que decir nada, simplemente estando ahí. Es el hombro en el que puedes llorar sin sentirte juzgado, la mano que te guía cuando te pierdes, la voz que te dice que todo saldrá bien, incluso cuando tú mismo no te lo crees. La frase "no vivo sin ella" encapsula esa dependencia positiva, esa sensación de que la vida tiene un propósito y un brillo especial gracias a su existencia. Es como si su alma hubiera encontrado su pareja perfecta, su complemento ideal, y ahora, la idea de un futuro sin ella se torna insoportable, inimaginable. Y no es solo un tema romántico. Este amor puede manifestarse en diferentes tipos de relaciones, aunque en este contexto, por la forma en que se expresa, parece ser un amor romántico de pareja. Piensen en esos momentos en los que una simple llamada de esa persona puede cambiarles el ánimo por completo. O cuando planean su futuro juntos y cada paso, cada sueño, cada meta, la incluye a ella de manera ineludible. Es la construcción de un nosotros tan sólido, tan integrado, que el yo se siente incompleto sin el otro. Pero ¿qué pasa cuando esta sensación de no puedo vivir sin ella se convierte en algo un poco más restrictivo? Es importante, y esto es algo que quiero que reflexionemos juntos, distinguir entre una dependencia sana, que es la admiración profunda y la necesidad de compartir la vida, y una dependencia poco saludable, donde la felicidad se condiciona por completo a la otra persona, al punto de perder la propia identidad. El amor eterno es hermoso, pero también implica un crecimiento mutuo, un apoyo para que cada uno siga siendo un individuo completo, mientras comparten un camino. Cuando Queremande es tu amor eterno, no significa que tú dejes de ser tú. Significa que eres una mejor versión de ti mismo *con ella. Pensemos en las pequeñas cosas que componen este amor. Es el café que te prepara por la mañana, la nota que te deja antes de salir de casa, el mensaje de buenos días que esperas con ansias. Son las conversaciones profundas hasta altas horas de la noche, donde se despojan de sus armaduras y se muestran vulnerables. Son los planes improvisados, las risas contagiosas, los silencios cómodos que lo dicen todo. Todo esto construye ese cimiento tan fuerte que lleva a la conclusión de que esa persona es vital para tu existencia. Y cuando te encuentras en esa situación, en la que Queremande es tu amor eterno y sientes que no vives sin ella, es importante nutrir esa relación de manera constante.
No se puede dar por sentado un amor tan poderoso. Hay que seguir regándolo, cuidándolo, demostrando ese afecto en cada oportunidad. Pequeños gestos, palabras de afirmación, tiempo de calidad juntos, actos de servicio, todas esas cosas son las que mantienen viva la llama de ese amor que sientes que te define. Ahora, si estás viendo esto y te identificas plenamente con esta declaración, o si conoces a alguien que vive algo así, te invito a que reflexiones sobre tu propia experiencia. ¿Qué es lo que hace que esa persona sea tu amor eterno? ¿Cómo se manifiesta esa sensación de no vivir sin ella en tu día a día? ¿Has logrado mantener un equilibrio saludable entre la dependencia de esa persona y tu propia autonomía? Estas son preguntas importantes para entender la complejidad y la belleza de un amor tan profundo. A veces, este tipo de amor tan intenso puede generar un poco de miedo, ¿verdad? Miedo a perderlo, miedo a que algo lo arruine. Y ese miedo es natural, porque cuando algo es tan valioso, el instinto de protección se activa. Pero el verdadero amor eterno, el que es sano y fuerte, también se basa en la confianza, en la seguridad de que ambos están comprometidos y dispuestos a luchar por esa conexión. Queremande, al ser ese amor eterno, también representa esa confianza, esa seguridad de que el futuro, aunque incierto, estará mejor si se recorre juntos. Y hablando de futuro, cuando uno siente este tipo de amor, las visiones a largo plazo son inevitables. Los sueños se entrelazan, los planes se fusionan, y la idea de un futuro, por más lejano que parezca, no tiene sentido si no está esa persona a tu lado. Es la construcción de un legado, de una historia compartida que trascienda el tiempo. La frase "mi amor eterno" implica una promesa, una dedicación que va más allá del presente. Considero que es crucial también abordar el aspecto de la comunicación en una relación de este calibre. Para que ese "no vivo sin ella" sea una afirmación de amor y no de una codependencia perjudicial, la comunicación abierta y honesta es la clave. Hablar de miedos, de inseguridades, de expectativas y sobre todo, de cómo cada uno se siente amado y valorado. Si Queremande es ese amor eterno, entonces asegurarse de que ella se sienta así también, es fundamental. Y viceversa. Un amor así es un dar y recibir constante, un equilibrio delicado pero poderoso. Es como una obra de arte que se va creando día a día. Cada gesto, cada palabra, cada momento compartido, son pinceladas que van dando forma a esa obra maestra que es su relación. Y la intensidad de la frase "mi amor eterno, no vivo sin ella", nos habla de la pasión, de la fuerza creativa que impulsa esa obra. Es esa energía que te hace levantarte por la mañana con un propósito, que te da fuerzas para superar los obstáculos, que te llena de una alegría profunda y duradera. Y si me permiten una reflexión más personal, a veces en la vida, nos encontramos con personas que tienen un impacto tan profundo en nosotros que se vuelven indispensables. No es que no podamos sobrevivir sin ellas, es que la vida, simplemente, no sería lo mismo. Sería un color menos en la paleta, una nota menos en la melodía, un sabor menos en el banquete de la vida. Y ese es el tipo de impacto que Queremande parece tener en quien escribe o piensa estas palabras. Ese nivel de conexión, donde la ausencia de la persona es una pérdida insustituible, una fragmentación del propio ser. En resumen, hemos navegado por la profunda declaración de amor que implica decir, Queremande es mi amor eterno, no vivo sin ella. Hemos explorado qué significa esa intensidad, esa conexión que va más allá de lo superficial. Hemos reflexionado sobre la construcción de un amor tan profundo a través de experiencias compartidas, de la comprensión mutua, y de los pequeños detalles que alimentan la llama. También hemos tocado la importancia de la comunicación y el equilibrio en este tipo de relaciones, para que ese "no vivir sin ella" sea una celebración de la vida compartida y no una atadura que limite el crecimiento individual. Este amor, en su forma más pura, es una fuerza transformadora que enriquece la existencia y da un sentido profundo a cada día. Así que, queridos amigos, ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Espero que este vídeo les haya inspirado, les haya hecho pensar, y quizás, les haya traído algún recuerdo o sentimiento que les sea preciado. Muchísimas gracias por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su atención es un regalo inmenso para mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Alguna vez han sentido que no pueden vivir sin alguien? ¿Qué significa para ustedes el amor eterno? Dejen sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y conversar con ustedes.
Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, porque el amor, la reflexión y las buenas conversaciones son para compartir. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sobre todo, amen mucho. Adiós.